Tenemos desde Brasil a Bruno Brandão, es el responsable de Transparencia Internacional. Él ha estado aquí en otras ocasiones. Bruno, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y también tenemos desde Perú a Samuel Rota, que es sociólogo y también responsable allá de Transparencia Internacional. En Brasil nace Odebrecht y en Perú ahora ha tenido unas circunstancias muy duras. Podríamos comenzar con ambos, primero desde Brasil, porque en las últimas horas hemos conocido una decisión que afecta al expresidente Lula. Que nos haga una visión panorámica de lo que está ocurriendo, 2 minutos cada uno, tanto Brasil con usted, Brandão, y posteriormente con Rota. Comenzamos con usted. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación, un placer. Y la situación ahora se vuelve un poco más complicada en el proceso del expresidente Lula. Ya se había un camino de condenación ya formalizado. Fue condenado en su primer juicio, en primera instancia, por el juez Sérgio Moro, el titular de Lava Jato. Fue condenado a 9 años de cárcel, prisión. Luego, el Tribunal de Apelación, él entró con recursos de apelación y el tribunal confirmó la condenación y subió su penalidad para 12 años de cárcel. Y fue una decisión de unanimidad. Son tres jueces de segunda instancia, llamamos de desembargadores. Los 3 jueces decidieron por unanimidad. Y cuando la decisión se hace por unanimidad, hay menos posibilidades de seguir con apelaciones. Entonces se redució mucho las posibilidades de defensa del expresidente y la tendencia natural ahora sería el próximo paso, el siguiente paso, la cárcel. Sin embargo, la discusión se volvió a una cuestión constitucional sobre en qué momento es constitucionalmente correcto ejecutar la sentencia de prisión. Si ya en segundo nivel, en segunda instancia, o en lo que llamamos de tránsito en juzgado, en la finalización total de cualquier posibilidad de recurso, cualquier posibilidad de apelación en 4 niveles de jurisdicción: el juez, el Tribunal de Apelación, el Supremo Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal. Y eso ha sido el modelo brasileño desde hace décadas, y el resultado de ese modelo es la impunidad casi absoluta de cualquier persona que puede pagar buenos abogados y postergar la decisión y apelar infinitamente. Hace poco tiempo, hace menos de 2 años, el Supremo Tribunal Federal, nuestro Tribunal Constitucional, ha cambiado la interpretación de la Constitución. Ha cambiado que no era hasta el último recurso, sino sería suficiente la confirmación de la sentencia en segundo grado, en segundo nivel. Es lo que pasó con Marcelo Odebrecht, es lo que pasó con diversos investigados y reos de Lava Jato, y es lo que pasó con el expresidente Lula. Ahora, sin embargo, hay la amenaza que el Supremo Tribunal Federal va a reverter otra vez esa interpretación y volver al antiguo modelo, el modelo de impunidad. Y eso podría salvar al expresidente Lula de la prisión, por lo menos por el momento, digamos. Perfecto. Bueno, regresaremos con usted en un momento para seguir conversando de Brasil. Vamos a pasar a Perú, que vive unas circunstancias especialmente excepcionales, con la renuncia de su presidente. Para hacer un resumen completo, Samuel, en unos 2 minutos también, por favor, de lo que está pasando en Perú en este momento y de cómo va el caso Odebrecht. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un gusto poder conversar con ustedes. Efectivamente, el presidente Kuczynski se acaba de sumar a la lista de bajas relacionadas al caso de Lava Jato, las bajas al más alto nivel. Si bien no directamente ha renunciado por las investigaciones que todavía están en curso, sí ha jugado un papel importantísimo las evidencias que habían salido en los últimos meses sobre que
una de sus empresas había estado recibiendo dinero de Odebrecht cuando él era ministro de Alejandro Toledo, el presidente Toledo, hace ya 10 años o un poco más. Pese a que él había señalado que había establecido una muralla china cuando asumió el cargo de ministro y le había encargado a una persona de su confianza la gestión de sus empresas. La dimisión de Kuczynski es resultado directo de la exposición de unas grabaciones de un congresista de la oposición que registró unas conversaciones que tuvo con un ministro de este gobierno en donde se negociaban obras para las regiones de este congresista a cambio de votar en contra del pedido de vacancia del presidente Kuczynski. Bueno, hay una pregunta sobre el mismo punto y vinculándolo a lo de Brasil. En Brasil, señor Brandao, aparece Lula da Silva como el preferido para unas elecciones presidenciales. Sin embargo, todo luce indicar que la justicia ha tronchado ese camino y esa posibilidad. ¿Cómo está el panorama? ¿No genera esto un enredo? ¿Y si puede ser candidato con este proceso? Exacto. ¿Puede a pesar del proceso ser candidato? Decimos que en Brasil hasta el pasado es incierto. Entonces, hacer previsiones futuras es siempre complicado en ese país. Pero la situación también del sistema electoral ha evolucionado mucho en los últimos años en Brasil, porque la población brasileña fue a las calles y luchó por una nueva ley, la ley de la ficha limpia. La ley de la ficha limpia dice que candidatos que tienen condenaciones confirmadas en segundo grado, o sea, un primer juez condena, el tribunal confirma la sentencia, ya esa persona no puede concorrer a postularse candidato a ningún cargo electoral. Eso ha generado un filtro en nuestras elecciones muy positivo. Sin embargo, esa ley también tiene algunas brechas, algunos huecos, y es posible al candidato, mientras esté apelando y con recursos siendo analizados en algunos tribunales, él puede postularse candidato y puede hacer campaña, puede empezar con campaña. Entonces Lula ya está en pre-campaña, ya está viajando a Brasil, incluso sufriendo muchas protestas contra él. Él es un hombre que divide el país, mucho apoyo todavía, es el que más tiene intenciones de votos, pero también mucho odio, mucha intolerancia, mucha aversión a su nombre. Entonces es una cuestión que va a ser decidida sobre el último momento por el Tribunal Superior Electoral. Las elecciones son en octubre y es posible que esa cuestión no se resuelva hasta agosto, quizás septiembre de ese año, esa indecisión sobre la situación electoral de Lula. Pero lo más probable, 99% de chances, que no pueda concurrir, que no puede volverse, si entra como candidato y si gana, no puede asumir. Bueno, me gustaría saber, ahora regresamos a Perú con Rota, un poco qué tanto, y para que la gente comprenda, cómo ha sido el proceso Odebrecht en Perú. Quisiera ir con Samuel Rota para que nos hablara un poquito de cuántas personas hay imputadas, cuántas personas hay detenidas, cómo han accedido los jueces a tener pruebas. Por ejemplo, sabemos que el representante de Odebrecht en Perú ha dado unas declaraciones que han sido bastante conflictivas. Un poco ese escenario y comprenderlo desde aquí, que también tenemos un expediente de Odebrecht abierto. Sí, aquí en nuestra fiscalía hay, según la última información que recibimos en Proética, hay 41 expedientes abiertos en distintas fiscalías, tanto fiscalías anticorrupción y fiscalías de lavado de activos. 41 expedientes.
La cantidad de implicados es bastante grande. Hablamos de decenas de personas, no cientos. Distintos proyectos de infraestructura y varias compañías, no solamente Odebrecht, sino también otras empresas brasileñas, OAS, Camargo Correa y, punto importante, también empresas peruanas. Hace un par de meses se hizo público que había una investigación en curso contra lo que se conoce como el Club de la Construcción, que son empresas constructoras peruanas de las más grandes que hay en nuestro país, cuyos directivos estaban involucrados en los actos de corrupción, y de hecho se solicitó la detención de varios de encumbrados empresarios. Todo esto se posibilitó por la declaración primero de Marcelo Odebrecht, cuya declaración se tomó en Brasil por parte de fiscales peruanos, quien dijo: sí, miren, nosotros le hemos dado plata a todos los candidatos, hemos participado en un montón de elecciones, los sobornos los hemos gestionado a través de nuestros socios locales, pero ¿saben qué? Todo eso pregúntenselo ustedes a Barata, Jorge Simoes Barata fue el representante, el superintendente de Odebrecht aquí en el Perú en la época donde al parecer ocurrieron la mayor cantidad de casos de corrupción. La declaración de Barata se tomó finalmente por parte de la Fiscalía, por parte de una de las fiscalías que está haciendo las investigaciones, se tomó hace cosa de un mes, si no me equivoco mal, y confirmó todo lo que Marcelo Odebrecht había adelantado. El país, sí. Y eso desató pues varios allanamientos del local diario de Fuerza Popular, que es el principal partido de oposición, dirigido por la hija de Alberto Fujimori. Se allanaron las empresas de estas personas, de estos empresarios peruanos, las casas de políticos y funcionarios también. El fin de semana se han allanado las casas del expresidente Kuczynski en San Isidro y en las afueras de Lima, en Cieneguilla, su casa de campo. Me gustaría preguntarle, ya con lo que ha dicho Rota desde Perú, a Brandao, ¿cómo es que algunos países han podido acceder al testimonio del presidente de Odebrecht? Sí, el interrogatorio que ha hecho, por ejemplo, el Ministerio Público de Perú, y que ha interrogado incluso a su representante. ¿Cómo las autoridades de cada país? ¿Hay posibilidades? ¿Pueden hacerlo los dominicanos? ¿Pudieran hacerlo el Ministerio Público de este país? Bueno, hay limitaciones en la cooperación de las autoridades brasileñas con las autoridades extranjeras por el acuerdo de colaboración, decimos aquí acuerdo de delación premiada, ¿no? O entonces, eso en el caso de los individuos. Del caso de la empresa, el acuerdo de leniencia, ¿no? Leniency Agreement. Por restricciones contractuales en esos dos acuerdos, el acuerdo con la empresa y el acuerdo con los 77 ejecutivos de Odebrecht que colaboraron con la justicia, las autoridades brasileñas se ven limitadas en su posibilidad de compartir informaciones y compartir evidencias que colectaron a través de las delaciones con países que no extendan la leniencia, las inmunidades a la empresa y a los ejecutivos. Es decir, a los países que no hicieron sus acuerdos de colaboración con la empresa. Pero República Dominicana lo hizo. Sí, entonces República Dominicana tiene un acuerdo que protege a la empresa, protege a los ejecutivos. No necesariamente le da total inmunidad, pero un acuerdo que tiene que pagar algo, tiene que pagar una multa, pero no van a ser procesados más criminalmente, más allá de lo que responden en Brasil. En el caso de Dominicana, si ya tienen ese acuerdo, por parte de Brasil no hay ninguna limitación para compartir las pruebas. Depende de solicitar las informaciones hasta donde creen necesarias para aclarar la responsabilidad
de los nacionales, de quienes recibieron soborno, ¿no? Digamos, funcionarios de gobierno, de partidos, etc. Entonces depende de la iniciativa de las autoridades extranjeras en los casos en que ya existe acuerdo. Siempre se habló de la posibilidad de que medios de comunicación o personas de otros países pudieran hacer preguntas sobre los procesos. En un momento determinado, usted mismo nos decía aquí que eso parecía que se estaba cerrando. ¿Cuál es la realidad en este momento en caso de que organizaciones, y ustedes que son parte de una organización de la sociedad civil, de tener acceso a las realidades de los hechos de los diferentes países? Y por supuesto nosotros estamos pensando básicamente en el nuestro. Sí, bueno, es una situación compleja porque en los términos del acuerdo solamente se hará la comunicación entre autoridades de Brasil y del país que solicita la información y nadie más. Incluso en algunos casos solo la autoridad central de la cooperación penal. Si otro órgano de control interno solicita la información, tampoco puede recibirla. Hay una restricción formal para quien la información llega en el país. Ahora, en Brasil se ha desarrollado, en el caso Lava Jato se ha llevado hasta el extremo. Así, hay mucha gente dice que demasiada transparencia que incluso perjudica a las investigaciones. Pero lo importante de esa transparencia es que podemos, es lo que Transparencia Internacional ahora está luchando, es que esta limitación del uso de compartir las pruebas de Odebrecht tiene un límite. Si hay países que simplemente no van a responder, no van a solicitar y que la impunidad va a prevalecer, entonces nosotros consideramos la posibilidad de solicitar al Tribunal Federal de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, la liberación de esa información aquí a través de Brasil. Y si se libera esa información a través de Brasil, otros países, otros activistas, medios de comunicaciones, la población de los países tendrán también posiblemente acceso a esa información. Bueno, yo ya casi para terminar, tenías tú, Nieves, sí, solo muy breve sobre Perú. Perú tiene un presidente destituido y 4 expresidentes señalados o imputados por el caso de Brecht. ¿Cómo está el clima político del país? Aquí se habla de que acusar a un funcionario crea ingobernabilidad. En Perú, ¿cómo se ha aceptado, cómo se ha acogido la renuncia, la destitución casi del presidente y cuál es el rumbo político? Y están los 5 últimos expresidentes de Perú metidos en el tollo. Incluyendo la oposición política. Incluyendo la oposición política y además figuras políticas descentralizadas de gobiernos regionales que también están siendo investigados o detenidos. Los 2 últimos alcaldes de Lima, el actual alcalde de Lima, la anterior alcaldesa están siendo investigados. Entonces aquí lo que estamos viendo es un clima de desconfianza muy elevado, muy alto, mucho descreimiento. Sin embargo, la renuncia de Kuczynski se ha tomado con un poco de alivio, ha sido una forma de descargar un poco de tensiones. A esto contribuyen varias cosas, y es que el Congreso, que está en manos de la oposición fujimorista, ya no tiene margen para crear más desorden. ¿Por qué? Porque si el presidente Vizcarra decide renunciar, se llama inmediatamente a elecciones generales y los congresistas no quieren perder su curul. Entonces estamos en un momento de transición, de calma chicha, digamos. Se está buscando un gabinete de ministros que pueda llevar adelante reformas importantes. El presidente Vizcarra ha dicho en su primer discurso que la lucha anticorrupción va a recuperar prioridad en la agenda, que es algo que nosotros desde Proética pedimos también, y creemos que hay un espacio para implementar algunas reformas sustantivas. Para empezar, debe de determinarse que la recepción de financiamiento ilícito de campañas políticas sea un crimen penal y pueda ser perseguido
y sancionado como en otros países. Esto nosotros creemos que ha contribuido a la extensión de la recepción de dinero por parte no solo de Odebrecht, como ya decía, sino de muchas otras empresas y además de otros actores vinculados a economía ilegal, que bueno, en este momento no es momento para detallar. Exacto. Bueno, pues nosotros estamos muy agradecidos por el privilegio que ambos nos han concedido de poder hablar desde sus respectivos países para la gente que está en sintonía con este programa matutino. Gracias a Samuel Rota desde Perú. Por supuesto que posteriormente tendremos nuevos contactos y ya Brandao varias veces le hemos tenido en este programa. Muchísimas gracias por aceptar en el día de hoy para ambos. Muchas gracias. Un gusto, un placer. Gracias, muchísimas gracias.